Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos este estudio de tu palabra, pido la presencia de tu Espíritu para que tú me des discernimiento para poderla desarrollar y que sea realmente de bendición para cuantos posteriormente sientan deseos de meditar en ella. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar en otro aspecto, creo, importante de la Sagrada Escritura, y que podamos llegar a entender cuál es la voluntad que nuestro Padre Celestial tiene para con cada uno de nosotros en este tiempo del fin. El pasaje en el cual vamos a meditar, y espero que podamos entender el correcto significado del mismo, lo hallamos en la segunda carta del apóstol Shaul Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17. Nos dice así la Sagrada Escritura: toda la Escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17 nos sigue diciendo: a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no quiero sacar el texto de su contexto, hermano y hermana, y por tal razón, el Espíritu de verdad, el Espíritu que procede de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, no hay nadie más, no tenemos ningún otro abogado, no tenemos ningún otro mediador. Todo lo que viene del Padre viene a través del Hijo, y por supuesto, el Hijo está en el cielo, su Espíritu es el que nos redarguye, nos reprende, nos corrige, nos enseña, nos motiva y nos permite poder compartir este pasaje. Pablo está diciendo a Timoteo y a cada uno de nosotros: toda la Escritura es inspirada por Elohim. Pregunto, hermano y hermana, ¿a qué Escritura estaba haciendo referencia Pablo cuando escribe a Timoteo? ¿A cuál? El Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Él está haciendo referencia en aquella época al Viejo Testamento. Lo que muchos lamentablemente no quieren aceptar es estudiar el Viejo Testamento, cuando Pablo está diciéndonos que todo el Viejo Testamento ha sido inspirado por Elohim. Si nosotros dedicáramos tiempo, como he dicho en otras ocasiones, a estudiar profundamente los 5 primeros libros que hallamos en la Escritura, conocidos como el Pentateuco, los 5 libros que escribió bajo inspiración divina Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ahí hallaríamos el plan de la salvación, hermano y hermana que me escuchas. Ahí lo hallamos todo. Ahí hallamos ese amor tan incomprendido en el que muchos lo desprecian, y al despreciarlo están también despreciando al autor de la creación y por ende están despreciando su propia salvación. Por lo tanto, tomando literalmente en cuenta ese pasaje, Pablo estaba diciendo a Timoteo que todo el Viejo Testamento fue inspirado por Elohim, con una serie de cualidades o particularidades que debiéramos entender. Útil
para enseñar. Todo el Viejo Testamento es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruirnos en justicia con un propósito, con una finalidad, hermano y hermana. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de las buenas nuevas, hermano y hermana. Que tú y yo podamos estar preparados por el Espíritu de verdad, capacitados para toda buena obra, en la perfecta obediencia a todos los mandamientos, estatutos, preceptos y leyes que el Creador del universo dio a su pueblo de Israel. Y si queremos ser parte de ese pueblo redimido, debemos ser parte del pueblo de Israel. Entonces, entendiendo y aclarando que todo el Viejo Testamento es inspirado por Elohim y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos, con la finalidad de que todo hombre de Elohim sea perfectamente preparado para toda buena obra. Creo que debemos analizar esos primeros 5 libros de Moisés para poder entender correctamente el plan de la salvación. Ahora, pregunto también, hermano y hermana que me escuchas, ¿para qué pueblo fue dejada la Escritura? ¿A qué pueblo fue dejada lo que conocemos como Biblia? ¿A qué pueblo? Al pueblo hebreo. Entonces, debemos estudiar el concepto hebreo en nuestras Biblias. Debemos entender que lo que conocemos como Biblia fue dejada precisamente para ellos, para un pueblo hebreo. Pero el cuerno pequeño, la Iglesia Católica, ha hecho una obra tan tremenda que echó por tierra lo que tenía que ver con el pueblo hebreo y nos está dando a comer espiritualmente la clásica versión católica en Reina Valera del año 1960, cuando debiéramos de tener versiones hebreas traducidas al castellano para poder entender un poco más, quizá la correcta interpretación de algunos pasajes que son controvertidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos varias versiones en casa. Si toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Elohim, pregunto, ¿será la Reina Valera versión 1960 que tenemos hoy en la gran mayoría de familias fue la inspirada por Elohim? ¿Será la versión Reina Valera del año 2000 la que fue inspirada por Elohim? ¿Será la versión Peshitta la que es inspirada por Elohim? ¿Será la versión católica Félix Torres Amat la que fue inspirada por Elohim? ¿Será una de las versiones hebreas que tenemos en casa, el Manual de Yahweh, la Escritura inspirada por Elohim? ¿Cuál fue realmente la Escritura inspirada por Elohim? La Escritura original, la que escribieron aquellos santos hombres del ayer. Pero lamentablemente tomamos una versión de la Escritura, sea la que sea, y decimos, no, esta es la versión inspirada por Elohim, esta es la versión verdadera.
tomamos esta y dicen los católicos, no, esta es la versión católica, esta es la versión verdadera. Otros tienen la pesita y dicen, no, esta es la versión verdadera. Y así con las demás versiones que tenemos a nuestra disposición. La escritura inspirada por el Espíritu de Elohim fue la escritura original, la que escribieron aquellos santos hombres del ayer inspirados por el verdadero Espíritu de Yahweh. Posteriormente, con las diferentes traducciones y versiones de la Escritura, cada editor fue poniendo en sus versiones las interpretaciones de los hombres. Por eso, cuando comparamos las diferentes versiones que hay, nosotros tenemos 7 versiones en casa, hay cientos de versiones en el mundo entero, cuando debiera haber solamente una versión o 2, nada más. La versión original y la mala, por decir alguna palabra, pero no tantas y tan diferentes interpretaciones o traducciones de ciertos pasajes que son conflictivos. Entonces, ¿cuál de ellas es la inspirada? Si tenemos en cuenta que en estas 6 versiones que hemos mencionado, comparamos pasaje con pasaje, nos damos cuenta que hay una gran variedad de contenido. Por lo tanto, no es bueno, hermano y hermana, decir que la versión Reina Valera, por ejemplo, 1960, es la que es inspirada por Elohim y hay que seguir al pie de la letra lo que nos diga la Reina Valera 1960, porque eso no es estudiar la Sagrada Escritura. Así como tenemos varias prendas de ropa, debiéramos de tener más de una versión de la Escritura, de diferente editorial, para poder entender correctamente esos versos conflictivos que hay en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, para que tengan una idea, haciendo referencia a 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que vuelvo a leer, Reina Valera 1960, dice, toda la Escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Reina Valera 1960 dice eso. La Reina Valera del 2000 cambia un poquitín, pero mantiene el mismo texto. Veamos la versión Peshitta. Nos dice así: toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Elohim sea maduro, íntegro, para toda buena obra. La versión católica, Félix Torres Amat, nos dice lo siguiente: toda escritura inspirada de Dios es propia para enseñar, para convencer, para corregir a los pecadores, para dirigir a los buenos en la justicia o virtud. En fin, para que el hombre de Dios, dice, o el cristiano, sea perfecto y esté apercibido para toda buena obra. Veamos la versión hebrea, una de las 2 que tenemos en casa, Manual de Yahweh, que nos dice lo siguiente: toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad,
para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda obra buena. Vemos, mi querido hermano y hermana, que en las diferentes versiones que tenemos a nuestro alcance hay algunas interpretaciones distintas, pero que al fin y al cabo nos dicen lo mismo en este caso concreto, una finalidad, para que seamos buenas personas. Por lo tanto, estudiar los 5 primeros libros de Moisés y permitir que el verdadero Espíritu haga la obra en nuestros corazones y transforme nuestra vieja naturaleza carnal en una nueva criatura, Él nos va a permitir ser transformados y perfectamente preparados para toda buena obra, alcanzando la perfección, cumpliendo las palabras que dijo el mismo Redentor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora bien, ¿cómo estudiar la Escritura? ¿Cómo estudiarla? Ya lo hemos estado analizando anteriormente, hermano y hermana. En Isaías capítulo 28, verso 10, nos dice el método que debemos estudiar la Sagrada Escritura, y es comparando pasaje con pasaje. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, estudiando la Sagrada Escritura, tomando nota, tomando apuntes de una cosa y de la otra, podemos llegar a entender correctamente la Sagrada Escritura. No olvidemos nunca, hermano y hermana, que hay muchas traducciones de la Biblia, y si hay muchas traducciones es porque hay errores en las diferentes traducciones. Por ejemplo, en esta Reina Valera 1960 que tengo, edición Stanley, no sé si ustedes lo pueden ver, Stanley, nos dice en la introducción lo siguiente: la primera revisión apareció en el año 1602 y fue preparada por Cipriano de Valera. Escuchen bien, hermanos, escuchen con atención lo que dicen los mismos editores. Esta revisión, la de 1602, contiene numerosos cambios en el texto. Ahora yo pregunto, en estos 400 años que han pasado, desde el año 1600 hasta el año 2020, ¿cuántos errores se habrán añadido? ¿Cuántas cosas más se habrán puesto para seguir añadiendo errores en los textos? ¿Cuántos cambios más habrán habido? ¿Cuántos? Por eso, mi querido hermano y hermana, no podemos tomar un solo pasaje y de ese pasaje hacer un dogma doctrinal. Debemos comparar pasaje con pasaje, mandamiento con mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, para poder entender correctamente el plan de la salvación. Nos sigue diciendo a continuación, en un apartado que lleva como título características de esta edición. Nos dice así: la comisión revisora tomó en cuenta las observaciones de un gran número de pastores y laicos de todos los países de América Latina y España, quienes sugirieron la clase de revisiones que podrían ser útiles y aceptables a los lectores
y a sus iglesias en la segunda mitad del siglo XX. Yo no sé, hermano y hermana, yo me paro a meditar en este párrafo y los pelos se me ponen de punta. ¿Cómo se atreven pastores y laicos de América Latina y de España sugerir la clase de revisiones que podrían ser útiles y aceptables a los lectores y a sus iglesias en la segunda mitad del siglo XX? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la sutileza del enemigo? Que puedan ser aceptables a los lectores. Habrán quitado algo que pueda molestar y en su lugar poner lo que a ellos les gustaría. Poner Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para seguir creyendo en una doctrina trinitaria. Seguir poniendo en 1 Juan capítulo 5 versos 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, para seguir aceptando las enseñanzas católicas paganas de una Trinidad, porque el mundo cree en una Trinidad y tenemos que estar complaciendo a los intereses del mundo. No hay que tener complacencia con los lectores, hermano y hermana. La palabra de Elohim no puede ser aceptada por la mayoría de los lectores, sino por aquel que tiene el espíritu de Yahweh, que desea ser obediente y no seguir las tradiciones. Veamos lo que nos dice la misma versión Stanley con relación al Nuevo Testamento. Nos dice así: este proceso normal de copiar repetidas veces dio lugar a algunas variaciones en el texto de los diferentes manuscritos. Punto. Recordemos que los manuscritos originales se gastaron mucho, ya no existen en ninguna parte. Mi querido hermano y hermana, todo lo que nos ha llegado es copia, de traductor a traductor, y cuando uno a mano copia, le puede cambiar una coma, le puede cambiar una palabrita, y cambia el significado de esa frase. Por eso, mi querido hermano y hermana, la importancia hoy, más que ayer, de seguir los consejos que hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10, que leímos anteriormente y ahora repetimos de memoria. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, es la única forma posible. Y sobre todo con oración y con humildad, para permitir que sea la misma palabra quien se autointerprete, podamos estar saliendo de los engaños que el cuerno pequeño, la Iglesia Católica, que tiene el control de las editoriales, nos está queriendo engañar para que perdamos la vida eterna. Hagamos como dijo el mismo Redentor en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñemos las Escrituras, hermano y hermana. Escudriñemos las Escrituras con oración, con humildad, comparando pasaje con pasaje, no siguiendo al hombre, no siguiendo a los pastores, no siguiendo a las iglesias, sigamos al único que tiene poder para revelar su palabra, al único que tiene poder para darnos entendimiento, al único que no puede fallar y que dio su vida por ti y por mí en el madero,
porque si no seguimos a Él y seguimos al hombre, se cumplirán las palabras que también dijo Él a continuación en el verso 40. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Acudamos a Él, hermano y hermana, con oración, con humildad, estudiemos la Sagrada Escritura, tomemos nota de un pasaje, tomemos nota de otro pasaje, comparemos aquí, comparemos allá. Si tenemos alguna versión más de la Biblia, hagamos lo mismo para poder entender la verdad y se puedan cumplir las palabras que hemos leído en nuestra introducción en esa segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, para que al estudiar la Sagrada Escritura, que fue inspirada por el Espíritu de Elohim, comparando pasaje con pasaje, seamos perfectamente preparados para toda buena obra, al haber alcanzado la perfección, cumpliendo así el mandato que dio nuestro Creador: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa perfección nos vaya llevando en el camino de la santidad, porque sin santidad nadie verá a Yahweh. Gracias, Padre Celestial, porque me has permitido poder desarrollar esta meditación. Dejo en tus manos, Padre, para que tú sigas haciendo la obra con aquellos hijos tuyos que con humildad te buscan y queremos ser dirigidos por ti. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por visitar nuestro canal. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Recuerden, tenemos devocionales casi yo diría diarios. Son diarios, pero de vez en cuando por el trabajo excesivo, algún día me salto, pero tenemos devocionales que también están a vuestra disposición. Que nuestro Padre Celestial les proteja y les bendiga, es mi deseo y oración para todos y cada uno de ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.